A ver, ¿cómo es posible que España se gaste una millonada en una línea de alta velocidad para acabar más aislada de Europa que antes? Suena locura, ¿verdad? Pues es exactamente lo que podría estar pasando. Vamos a desgranar esta paradoja. Es que de primeras no tienen ningún sentido. Una línea nueva, moderna, multimillonaria. ¿Y el resultado es un problema? Pues sí, la clave de todo esto, el origen del lío, está en una decisión de diseño, una sola, pero con unas consecuencias logísticas, bueno, gigantescas. Y hoy la vamos a poner sobre la mesa. Vale, pues vamos al meollo de la cuestión. Todo este embrollo se concentra en un tramo muy concreto, la nueva conexión de alta velocidad entre Burgos y Vitoria. Ojo, que no hablamos de un tramo cualquiera, sino de una pieza que debería ser fundamental para el corredor atlántico. Y aquí está la madre del cordero, la decisión de la que hablábamos. Resulta que esta nueva y flamante infraestructura es solo para pasajeros. ¿Y qué pasa con las mercancías, que son vitales para la economía? Pues que se tienen que conformar con la vía vieja, se quedan atascadas en la vía convencional, que es, como veremos ahora, un auténtico viaje al pasado. Para que nos hagamos una idea de la dimensión real del problema, lo mejor es poner una vía al lado de la otra, un cara a cara, porque es ahí, cuando las comparamos, donde la cosa, bueno, chirría bastante. Mirad, esto no son simplemente dos vías. Son dos universos paralelos que, lamentablemente, no se cruzan. Por un lado tenemos una línea del siglo XXI pensada para pasajeros, rápida, moderna, y por el otro una ruta para mercancías que parece sacada de otra época, con un sistema eléctrico que ya no se usa y una capacidad, seamos claros, ridícula. No es que no se ayuden, es que son la receta perfecta para un colapso logístico. Vamos a meternos un poco en la parte técnica, que es donde está la chicha. El quid de la cuestión es la electrificación. A ver, el estándar europeo, el moderno, funciona a 25.000 voltios en corriente alterna. ¿Qué significa esto? Pues que tienes potencia de sobra para mover trenes de mercancías larguísimos y pesados a una velocidad decente. ¿Pero qué pasa con la vía antigua española? Pues que va a 3.000 voltios en corriente continua, o sea, muchísima menos chicha, lo que se traduce en trenes más cortos, más lentos y, en definitiva, menos eficientes. Esta cita, que viene de la propia documentación técnica, lo deja clarísimo. Ojo al término que usa. Discontinuidad técnica. No es un problemilla, no. Es una ruptura en toda regla. Es un muro que frena en seco la eficiencia del transporte de mercancías por tren. Y uno podría pensar, bueno, es solo un tramo entre Burgos y Vitoria. Pero no, el problema es que esta situación no es un hecho aislado. Lo que hace en realidad es echar más leña al fuego de un problema histórico, uno mucho más grande, el tradicional aislamiento ferroviario de España con el resto de Europa. Y aquí viene la gran ironía de todo esto. Mientras la Unión Europea está poniendo toda la carne en el asador para crear un espacio ferroviario europeo único, o sea que los trenes puedan ir de un país a otro sin trabas, sin fronteras técnicas, pues decisiones como esta van justo en la dirección contraria. Es que es literalmente como si nos pusiéramos a construir un muro de ladrillos en mitad de una autopista europea. El problema de siempre, el que todo el mundo conoce, era el ancho de vía, el famoso ancho ibérico, que es diferente al europeo. Pero bueno, eso poco a poco se iba solucionando con las nuevas líneas. El problema, que ahora levantamos una segunda barrera, el voltaje. Y claro, si sumas el ancho de vía con el voltaje diferente, el resultado es que convertimos a la península, en la práctica, en una isla ferroviaria. ¿Y esto qué implica? Pues locomotoras especiales, cambios en la frontera, en resumen, más tiempo y sobre todo mucho más dinero. Pero cuidado, porque esto no es solo un quebradero de cabeza para ingenieros y operadores ferroviarios. Esta decisión puramente técnica desata un efecto dominó que nos acaba salpicando a todos, tanto en la economía como en el medio ambiente. Vamos a ver esa cadena de consecuencias. Vamos a empezar con un dato que es cuanto menos demoledor. Un 4%, solo el 4% de todas las mercancías que se mueven por España lo hacen en tren. Es una cifra bajísima, casi simbólica si la comparamos con nuestros vecinos europeos. Y este gráfico lo visualiza perfectamente. Vemos el abismo que hay entre la realidad y el deseo. Por un lado, la Unión Europea pidiendo a gritos duplicar el transporte de mercancías por tren, sobre todo por una cuestión medioambiental. Y por otro, España, anclada en ese 4%. Con cuellos de botella como este de Burgos-Vitoria, pensar en alcanzar los objetivos europeos es soñar despierto. La secuencia es lógica y, la verdad, bastante deprimente. Es una reacción en cadena. La vía vieja obliga a tener trenes más lentos y menos potentes. Esto dispara los costes de operación. Si los costes son altos, el tren no puede competir con el camión. ¿Y el resultado final? ¿Cuál es? Pues más y más camiones en la carretera, justo lo contrario de lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Y el impacto económico no es algo abstracto.
Para nada. Es muy, muy tangible. Primero, dejas aislado al principal nodo logístico de España, que está en Madrid. Segundo, tiras por la borda una inversión pública de millones de euros en una línea que va a estar infrautilizada. Tercero, le pones una zancadilla a la competitividad de las industrias del centro del país. Y por si fuera poco, mandas a paseo los objetivos climáticos porque va a ser imposible sacar camiones de una autovía ya de por sí saturada como la A1. Al final, todo esto nos sitúa en una encrucijada. Y no es una encrucijada cualquiera, es una decisión estratégica de primer nivel. Porque lo que se decida aquí, en este tramo, no es solo un detalle técnico, va a definir cómo se conectará España con Europa durante las próximas décadas. Vamos a decirlo sin rodeos. La ruta más corta, más lógica y más eficiente para que las mercancías salgan del centro de la península hacia Europa queda, de facto, rota. Inservible para el transporte moderno. Se ha priorizado una solución para pasajeros que, paradójicamente, se convierte en un tapón para la economía. Y este esquema nos cuenta la historia completa del problema. El viaje empieza en Madrid, el gran centro logístico, que ve cómo se le cierra su salida natural. El cuello de botella, el tapón, se forma entre Burgos y Vitoria. El efecto se nota, y mucho, al llegar a la frontera francesa, con costes más altos y más retrasos. Y el final de la historia es que se bloquea la integración real y efectiva con la gran red de transporte europea. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la pregunta del millón, la que de verdad importa. Con esta inversión gigantesca, ¿España está realmente construyendo un puente para conectarse con Europa? ¿O está, sin quererlo, levantando un nuevo muro que la va a desconectar de forma casi permanente?